En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la 10ª edición de la Crítica de la Razón Literaria y con la digitalización y apertura a todo tipo de público y sin ningún tipo de barrera de los contenidos íntegros, completos, definitivos de esta obra, de la Crítica de la Razón Literaria. Como quizá ya se sepa o se debería saber a estas alturas, por otras informaciones que se han hecho llegar, de la Crítica de la Razón Literaria se hicieron 9 ediciones impresas en el formato que aquí se muestra, 9 ediciones impresas. Se agotaron las 9 ediciones en 5 años y en este momento, como fue siempre el deseo del autor, se ofrece abierta completamente al público la obra completa, el contenido de la obra completa, de manera abierta, libre y totalmente gratuita. No habrá ya nuevas ediciones impresas de la Crítica de la Razón Literaria y actualmente toda la obra está disponible a través de una plataforma informática que es a la que se puede acceder a través del código QR con el que se inicia y se cierra cada uno de los vídeos que actualmente producimos, y en el enlace que aparece debajo de esta pantalla, que se puede visualizar perfectamente. Ahí están todos los contenidos de esta obra. Dado que el libro impreso no tiene, a juicio mío, ya ningún tipo de futuro, el libro impreso es simplemente un artículo de lujo, como puede ser una obra pictórica original, y la difusión de los contenidos, la difusión de la información está ya completamente digitalizada, esta obra se ha vertido al formato digital y en este formato, insisto, está disponible a todo tipo de público. La obra actualmente se compone pues, de estos 3 volúmenes y el proceso de digitalización, que llevó su tiempo porque hay millones y millones de dígitos, de caracteres y de matrices que hay que digitalizar, pues naturalmente lleva su tiempo. En estos momentos está completamente disponible el tomo 1 y próximamente lo estarán también el tomo 2 y el tomo 3. Esta obra lo que contiene es una revisión, se han subsanado las posibles erratas tipográficas que se han podido encontrar en la obra, se han revisado algunas partes y en líneas generales se ha ampliado en algunos aspectos pues notablemente la obra, sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con la demostración crítica de la teoría de la literatura aquí contenida, es decir, se han aportado nuevos trabajos acerca de crítica literaria, donde se han estudiado autores pues, como Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, La regenta de Leopoldo Alas. Se ha puesto en relación el contenido digitalizado de la obra con los 120 vídeos dedicados a la interpretación de la obra completa de Miguel de Cervantes, etcétera, etcétera. Naturalmente, como una obra en formato digital no presenta las mismas características comunicativas que una obra en formato impreso, porque en el texto impreso no es posible pulsar un enlace que en internet te lleve como lector o como espectador a un determinado vídeo, y sí es posible hacerlo en la plataforma digital, pues naturalmente cualquier lector que acceda a cada una de las entradas o de los capítulos de la obra en formato digital, pues tiene a su disposición un acceso directo, un enlace directo a cada uno de los vídeos que están relacionados con los contenidos críticos, académicos, literarios de la propia obra. La Crítica de la Razón Literaria, en su 10ª edición digitalizada, ratifica todas y cada una de las ideas presentes desde la primera edición e incluso antes de la primera impresión, de la primera impresión editorial, es decir, que no se ha modificado ni un solo criterio, ni una sola tesis, ni una sola idea fundamental, sino que se han matizado más explícitamente, se han precisado más explícitamente algunos de estos criterios, pero la idea absoluta, la idea general, la idea básica de la obra sigue siendo la que fue desde su antes, desde su después,
y desde el proceso de su elaboración. ¿Qué ofrece esta versión digital en relación a la versión impresa? La libertad de acceso. Es decir, aquí no hay trabas, no es necesario dónde se encontrará esta obra. Esta obra se encuentra en Internet. Cuando muchas personas preguntan, ¿se puede encontrar esta obra en Uruguay, en Argentina? Bueno, allí donde haya una conexión a Internet ya se puede acceder a la totalidad de la obra. Por lo tanto, no es necesario depender del medio físico o del libro impreso. Si a alguien le gusta leer el texto impreso, lo tiene muy fácil, que lo imprima. Lo descarga de Internet, lo imprime y ahí lo tiene perfectamente en formato papel. Quiero decir que el fetichismo de lo que es la obra también está subsanado en ese punto. Ahora bien, todo este proceso de elaboración de la obra, quiero subrayarlo, se ha hecho sin ningún tipo de subvenciones, es decir, el autor jamás ha pedido ningún tipo de ayuda, ningún ministerio, ninguna partida presupuestaria, absolutamente nada. Es decir, esto se hizo a título exclusivamente personal y sin el apoyo institucional, ni académico, ni subvencionado por parte absolutamente de nadie. Esta es una obra que se debe a sí misma, no ha dependido nunca de nadie, ni se ha adscrito nunca, por supuesto, a ningún tipo de camarilla académica, ni grupo ideológico, ni orientación, ni tendencia en absoluto. Esta es una obra completamente independiente, incluso del mundo contemporáneo, como vamos a tratar de exponer. Si hay un lema o un proverbio o una parénesis que encabece esta obra, es la que cita Sancho Panza en el Quijote, concretamente creo que en el capítulo 55 de la segunda parte, cuando Sancho Panza se cae a un hoyo, un pozo, después de renunciar a la ínsula barataria, y casualmente Don Quijote lo encuentra confundiéndolo con un alma en pena. Entonces cuando lo sacan del hoyo, pues un estudiante, al identificar a Sancho Panza como el gobernador que ha renunciado a la ínsula, dice: ojalá cayeran en un hoyo todos los malos gobernadores de ínsulas, ¿no? Todos los que gobiernan, viene a decir. Y Sancho Panza dice, bueno, mucho cuidado con hablar en estos términos, ¿no? Nadie diga de esta agua no beberé. Pues bien, yo subrayaría aquí lo mismo, precisando que la teoría literaria que aquí se plantea, que tiene como objetivo demostrar que la literatura es inteligible, que es comprensible y que se puede estudiar científicamente, críticamente, teóricamente, presenta una serie de razones, una forma de razonar sobre la literatura, es una manera crítica de explicar el racionalismo de la literatura, la crítica de la razón literaria, es una crítica de las formas de razonar sobre la literatura, es una crítica de las diferentes posibilidades de racionalismo que exige la literatura. Pues ante todo, que nadie diga nunca de esta crítica no beberé, de esta agua no beberé, porque del futuro nada está excluido y no sabemos qué es lo que puede necesitar alguien que trate de interpretar un texto escrito, sea ese texto literario o no, pero lo que sí es cierto es que cuando alguien es capaz de interpretar un texto literario que ofrece una complejidad y que exige una complejidad interpretativa muy superior a la que puede ofrecer la prensa digital, por ejemplo, pues naturalmente dispondrá de una capacidad crítica y de una capacidad racional más competente, mejor dotada, mejor equipada, mejor preparada para abrirse camino en la vida. Si lo que pretendemos es lo contrario, es decir, ser unos borregos, ser unos ineptos, no ser capaces de escribir ni de leer correctamente y mucho menos ni de entender lo que leemos o lo que escribimos, pues entonces no hay que leer la crítica de la razón literaria, sino que simplemente hay que leer las necedades que otros antes que nosotros hayan escrito. Pero eso ya es una cuestión que cada cual tendrá que escoger. Sea como fuere, nadie diga de esta agua no beberé, nadie diga de este libro no leeré nada,
porque si verdaderamente se tiene un interés por la literatura y un interés profesional por la literatura, creo que no es fácil, no será fácil prescindir de una obra de estas características. No diré de estas dimensiones, pero sí al menos de estas características. ¿Cuáles son estas características? Pues las características de esta obra han sido sobre todo romper con una tendencia muy clásica, muy tradicional en la historia de la interpretación literaria desarrollada en los últimos tiempos, en las últimas décadas y tal vez hasta cierto punto en los últimos siglos. Desde el siglo XVIII en adelante, los estudios de literatura que se desarrollan prácticamente en todo el mundo tienen su centro fundamental en las universidades no hispánicas, en las universidades extranjeras, sobre todo desde el siglo XVIII y XIX en las universidades francesas, en las universidades alemanas en la segunda mitad del siglo XIX y desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las universidades norteamericanas y anglosajonas. Este tipo de universidades, este tipo de ámbitos culturales, la anglosfera, no ha mostrado nunca un especial interés por la literatura. Sus trabajos han ido por otros caminos, por otros cauces, pero siempre han desestimado la literatura, siempre la han considerado como una actividad humana relativamente superflua y poco útil a sus intereses. Es decir, tengas en cuenta que la anglosfera ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en la elaboración de discursos para reconstruir su pasado y plantear así un futuro diferente al que correspondería con la realidad de su pasado, es decir, ha invertido mucho dinero en propaganda y en publicidad, mucho más que en interpretar la literatura. Una de las características, de hecho, fundamentales en la interpretación literaria que se llevan a cabo en la anglosfera, en el ámbito anglo-germano, anglosajón, desde el siglo XIX sobre todo, es la introducción de un léxico que nos lleva siempre al terreno de lo metafísico, de lo espiritualista. De hecho, la anglosfera sustituye muy tempranamente todo lo que tiene que ver con la poética y con la tradición poética por el término de la estética, por el término de la sensación, de la eidesis, de tal forma que nos sitúa siempre en un contexto en el cual la literatura aparece subordinada a los estados de ánimo. La literatura se percibe como una sensación, como algo que afecta a lo sensible, pero no como algo que afecta a lo inteligible. Y por esa vía, con frecuencia sobre todo, se ha negado a la literatura la posibilidad de estudio científico, es decir, la anglosfera ha planteado la interdicción científica de la literatura, la prohibición de estudiar científicamente la literatura o la idea de que la literatura es una materia que no se puede analizar mediante conceptos científicos porque no tiene sentido hacerlo. Y esto se ha creído con la misma fuerza y con la misma intensidad en el ámbito del hispanismo con el que se ha creído en los contenidos de la leyenda negra, por ejemplo. Es decir, que yo incluso diría que la negación de una interpretación científica de la literatura que se deriva sobre todo del idealismo alemán ha sido asumida por la tradición hispano-greco-latina como si fuera cierta, como si fuera posible, lo cual es absolutamente falso. Es absolutamente falso, pero como la idea de ciencia que domina en la cultura occidental, porque la cultura se ha comido a la ciencia, desde el siglo XVIII es una idea de ciencia completamente anglosajona, pues esta idea de ciencia ha interceptado a la literatura y la ha considerado como una materia desestimable científicamente. Si a esto se añade que toda crítica se considera como algo subjetivo y se niega la posibilidad de hacer una crítica objetiva, pues el resultado está servido. Se considera que la literatura habla al sentimiento, lo cual es un imperativo romántico que en muchos aspectos no se ha superado, y que la única utilidad que la literatura tiene es ser una prolongación de la política para servir como instrumento propagandístico a la expansión imperialista o política de un determinado estado, de un determinado imperio. De ahí que Shakespeare haya quedado convertido en un emblema del imperialismo británico, del imperialismo anglosajón, cuando es un autor que apenas ha escrito unos 100 o 150 sonetos
y apenas unas 30 comedias o tragedias o obras de teatro, en el caso de que todo eso lo haya escrito él y se le pueda comparar a la par con un Cervantes, que escribió novelas, poesías y obras de teatro. Es decir, es una cosa muy curiosa, ¿no? Cómo la idea de literatura que tiene la anglosfera ha planteado una idea de literatura que nada tiene que ver con el concepto literario que se desarrolla a través de la tradición hispano-greco-latina, que surge en Grecia, que se desarrolla en Italia y que alcanza en el siglo de oro español una altura tan considerable como la que ha hecho posible la escritura de una obra como El Quijote, que no ha sido superada ni será nunca superada por otra obra literaria concebible por el ser humano. Eso, el listón del Quijote ya no lo supera ni Dios, podríamos decir. Entonces, esta tradición ha determinado que los estudios literarios de tradición hispana, desarrollados en el ámbito de la hispanosfera, tanto en España como en Hispanoamérica, siempre se hayan fijado en lo que se hace en las universidades extranjeras, de tal manera que pues, se ha seguido a la Escuela Morfológica Alemana, al formalismo ruso, a todos los círculos lingüísticos de Praga, de Moscú, de Copenhague, habidos y por haber, por supuesto al estructuralismo francés, al New Criticism, a la estética de la recepción alemana, y hoy día pues la teoría de la literatura, que se desarrolla en la medida en que la literatura desaparece, porque ni es una teoría genitiva de la literatura, ni siquiera es una teoría, es un conjunto de discursos que buscan en la ideología una forma de mantenerse en actuales, pues miran hacia la transmedialidad, hacia un montón de cuestiones que tienen que ver con las fronteras. Ustedes cogen los programas, las temáticas de los congresos actuales sobre teoría de la literatura y lo único que ven es las palabras márgenes, fronteras, género, transmedialidad, que no es que no sepamos qué es lo que se quiere decir con eso, es que no se dice nada con eso, realmente con eso no aprendemos absolutamente nada acerca de la literatura. Lo único que aprendemos con eso es a identificar a determinados grupos académicos que tratan de hacer currículum, que tratan de prosperar académicamente a través de este tipo de prácticas o de actividades que en realidad dejan a la literatura en un contexto muy semejante al que puede tener pues un grupo ideológico o incluso un partido político. Ante esta inercia, ante esta tradición, la crítica de la razón literaria se ha plantado y ha tomado la decisión y la articulación y la argumentación de no seguir mirando al extranjero para interpretar la literatura, sino que se ha optado por construir una teoría de la literatura a partir de la tradición literaria hispano-grecolatina y apoyándonos en un sistema de pensamiento que fue el que construye Gustavo Bueno, que es el materialismo filosófico. De tal manera que a partir de estas dos tendencias, la tradición literaria hispano-grecolatina y una reinterpretación del materialismo filosófico de Bueno, salió la crítica de la razón literaria. Es cierto que esta obra, la crítica de la razón literaria, no coincide en todos sus aspectos con el sistema de pensamiento de Gustavo Bueno. Son dos cuestiones diferentes. Una cosa es el materialismo filosófico y otra cosa es la crítica de la razón literaria. La crítica de la razón literaria interpreta la literatura desde las exigencias de la literatura, pero no desde las exigencias del materialismo filosófico. Es decir, que lo que hemos hecho ha sido, insisto, interpretar la literatura desde las exigencias de la literatura, pero no desde el materialismo filosófico. E incluso hemos llegado a reinterpretar el materialismo filosófico de Bueno en algunos aspectos desde las exigencias de la literatura, pero no a la inversa. Es decir, nunca hemos interpretado la literatura desde las exigencias del materialismo filosófico. Esto naturalmente pues, ha provocado pues, discrepancias y diferencias de criterio que en fin, se mantienen y se mantendrán porque es lógico que así ocurra. A veces estamos de acuerdo precisamente en aquellos aspectos en los que no estamos de acuerdo. Quiero decir que todos estamos de acuerdo en que hay una serie de diferencias en este punto. Sea como fuere, a partir del pensamiento de Bueno, ha sido posible reinterpretar la filosofía buenista para utilizarla en determinados aspectos
de tal manera que permita construir un método de interpretación literaria que, en consonancia, en conformidad con la tradición hispano-greco-latina, dé lugar a una teoría de la literatura. Cuestión aparte, insisto, es que el resultado de esta teoría de la literatura no coincida exactamente con el sistema de Bueno en muchos aspectos. En otros coincide y en otros simplemente ni coincide ni deja de coincidir, simplemente no mantiene conexiones. Sea como fuere, esta obra consta de 10 partes fundamentales. Consta de 10 partes fundamentales a las que se añade una antología de textos literarios que sirven de soporte, de ilustración a la teoría que se expone. Estas 10 partes básicamente se aglutinan en 3 bloques o 3 núcleos que corresponden cada una de ellas con los tomos en los que inicialmente se publicó la edición impresa. Pero esas 10 partes se componen, por así decirlo, en los siguientes puntos, en los siguientes argumentos. En primer lugar, hay una presentación. La presentación contiene un proemio, unos exergos, un prólogo a la edición impresa y un prólogo a la edición digital. Eso es un marco de presentación. La segunda parte se compone de unos prolegómenos. En estos prolegómenos, de alguna manera, se sitúa el marco dentro del cual, en el mundo contemporáneo, esta teoría de la literatura marca sus diferencias respecto a otras teorías literarias y las razones por las cuales es necesaria esta teoría literaria. Es decir, ¿qué aporta esta teoría de la literatura frente a otras teorías literarias? Esta es una declaración de principios que hay que hacer constar, naturalmente, desde el primer momento. Entonces, claro, más allá de la crítica de la razón literaria, hay que hacer una serie de reflexiones que nos preparan para el futuro. Es decir, nosotros aquí hemos sobre todo mirado hacia el futuro. Es decir, ¿qué se podrá hacer con la literatura dentro de unos años? ¿Qué se podrá hacer de la literatura y con la literatura cuando la literatura ya definitivamente haya sido exterminada de la universidad? Ya lo está hoy día, es decir, la gente que quiera estudiar de la literatura no encontrará en la universidad un lugar adecuado para estudiar la literatura, porque la universidad ha reemplazado la literatura por el estudio de ideologías, de sofisterías, de cuestiones que presumiblemente tienen que ver más con la actualidad que la propia literatura, cuando ya he dicho muchas veces que cualquier página del Quijote es más actual que cualquier publicación de cualquier periódico digital que se acabe de publicar hace 60 segundos. Es decir, el Quijote tiene más actualidad que la prensa digital del día a día, mucho más. Otra cuestión es que no se nos haya educado para interpretar la literatura y sí se nos haya educado para interpretar mensajes publicitarios, mensajes periodísticos. Ya sabemos que el cine, la publicidad, las redes sociales, la prensa, el periodismo son las 4 formas fundamentales de publicidad que hay. Es decir, el cine, el periodismo, las redes sociales y la publicidad son las 4 formas fundamentales de propaganda, quiero decir, de propaganda que hay. Cine, periodismo, publicidad y redes sociales. La literatura no ocupa un lugar precisamente en este contexto, sino que más bien disuelve todas estas formas de publicidad y de propaganda porque exige una interpretación crítica tanto de sus formas como de sus materiales. Entonces, hay algo que también se deja claro en estos prolegómenos, y es que la crítica de la razón literaria no requiere conocimientos previos. No es necesario leer ningún libro antes de leer lo que plantea la crítica de la razón literaria, porque esta es una obra que se concibe, en cierta manera, como una obra autosuficiente, en el sentido de que nadie tenga que asistir a ningún curso previo para interpretar la obra. Que nadie tenga que leer ningún libro previo antes de leer la crítica de la razón literaria, porque este libro trate de responder a todas las cuestiones que aquí se plantean. Y naturalmente el gran objetivo de esta obra es que se pueda interpretar la literatura al margen de la universidad. Es decir, nosotros sostenemos la tesis de que la universidad en estos momentos no es ya una institución, ya no diré competente para explicar la literatura, sino simplemente que es una institución a la que la literatura no le preocupa. Ustedes no encontrarán prácticamente en ninguna universidad privada ningún curso de interpretación literaria. Podrán encontrar cursos de periodismo, podrán encontrar cursos de interpretación cultural,
pero no de literatura. Y ya hemos dicho muchas veces que la literatura no cabe en la cultura. La literatura y la cultura no son lo mismo. La literatura no puede interpretarse como un género de cultura. Esa es una invención anglosajona. Es una invención de los pueblos que carecen de literatura, que son los pueblos que han inventado una noción de cultura para mantener cierta actualidad completamente extemporánea, dicho sea de paso. Bien, estas cuestiones se plantean en los prolegómenos y nos resultan cuestiones absolutamente fundamentales y absolutamente imprescindibles para llevar a cabo. Ahora bien, tesis doctorales que se puedan desarrollar en este contexto, trabajos de investigación que se pueden desarrollar en este contexto, en la crítica de la razón literaria se ofrecen muchas pautas para ello, pero naturalmente, bueno, pues hay que entrar en la obra y hay que leerlas. Hay una tercera parte en la crítica de la razón literaria, que es la que básicamente está recogida en el tomo primero de esta obra, y es la que se refiere a la exposición propiamente de una teoría de la literatura. La teoría de la literatura se contiene en el tomo 1, la crítica de la literatura se ejemplifica en el tomo 2, y la dialéctica de la literatura, es decir, cuando una teoría literaria se enfrenta con otras, es la que se expone en el tomo tercero. Como todo el mundo que esté familiarizado con esta obra más o menos sabe, el volumen dedicado a la teoría de la literatura se articula en 8 puntos fundamentales, que son los 8 puntos fundamentales a los que básicamente, de manera clásica, de manera tradicional, se tiene que enfrentar todo profesor universitario que haya preparado una memoria de oposición, ya incluso a una titularidad, no hablemos de una cátedra, de un curso de teoría de la literatura. Estos 8 puntos fundamentales, en nuestro caso, se articularon en unos postulados esenciales, en unos postulados básicos, que son los postulados que afirman que la teoría de la literatura es una interpretación científica de la literatura, es una interpretación crítica de la literatura, es una interpretación racional de la literatura, es una interpretación dialéctica y es una interpretación que está dada mediante relaciones racionales y lógicas, dadas en la figura que llamaríamos simploqué, que es la que plantea Platón en el Sofista y que después articula Gustavo Bueno en la base de su filosofía. Esos serían los postulados absolutamente fundamentales, es decir, la teoría de la literatura de responder a una explicación científica de la literatura, crítica, dialéctica de la literatura, por supuesto racional y articulada en una simploqué. Ahora, también hemos desarrollado en este punto unas 13 tesis, las 13 tesis fundamentales de la interpretación literaria, en virtud de la cual toda literatura es racionalista siempre, no hay literatura irracional. Cualquier apariencia irracional de la literatura es el resultado de un proceso profundamente racionalista. Incluso el surrealismo, que alardea de ser una expresión literaria totalmente irracional, no es más que el resultado de un proceso racionalmente muy elaborado y muy bien pensado. Por otro lado, toda literatura es materialista siempre, porque siempre tiene un soporte material. Es decir, si la literatura no fuera material, no podría estar hecha por el lenguaje ni podría percibirse por los sentidos. Es decir, quiero decir con esto que el peso del idealismo alemán ha sido tan exagerado, tan violento, tan distorsionante y tan perturbador que hay gente que cree que la literatura es inmaterial. Claro, si la literatura fuera inmaterial, la pregunta inicial que hay que hacer es: ¿usted qué oye o qué ve o qué lee cuando lee, oye o ve literatura? Si es inmaterial, o tiene usted una conexión con el más allá y con la metafísica, en modo Platón, es decir, capaz de tener un contacto directo con las ideas, ¿no? Platón es el primer idealista filosófico que hay, ya dentro incluso de una filosofía presuntamente académica. O ya me contarán ustedes si la literatura es inmaterial. Vamos, si la literatura es inmaterial, entonces yo no sé qué hacemos imprimiendo el Quijote o leyendo el Quijote, comprando el Quijote o descargándolo por internet, pero bueno. Por otro lado, toda literatura se reduce siempre a 4 genealogías o familias literarias, que son las que se exponen en la genealogía de la literatura. La literatura, dice la tesis cuarta, no es una ciencia. Hay personas que han interpretado la crítica de la razón literaria a partir de comentarios hechos por personas que dijeron haber leído la crítica y no la leyeron, y entonces dicen que en la crítica se afirma que la literatura es una ciencia. Claro, ¿la literatura es una ciencia de qué? Claro, es que
O sea, alguien que diga que la crítica de la razón literaria sostiene que la literatura es una ciencia, revela que no ha leído la crítica de la razón literaria y que además se ha informado de ella por vías que afirman lo contrario. ¿Por qué? Pues porque la tesis cuarta de la crítica de la razón literaria afirma objetivamente que la literatura no es una ciencia. La tesis quinta afirma que la teoría de la literatura es la ciencia de los materiales literarios, es la ciencia que tiene como objeto el análisis conceptual, sistemático, racional y lógico de los materiales y de las formas literarios. La tesis sexta considera que la crítica de la literatura, ya no la teoría, sino la crítica de la literatura, es siempre una filosofía, es una forma sistemática, racional y lógica de interpretar la literatura. Puede ser una forma también asistemática, irracional e ilógica, pero eso ya no lo consideramos como crítica literaria dentro de la crítica de la razón literaria, sino que lo consideramos como sofística. La tesis séptima considera que la literatura exige siempre una genialidad y que la genialidad es una forma inédita de razonar en términos literarios o en términos artísticos, si queremos situarnos en una perspectiva más general. Es decir, que para que haya una obra de arte tiene que haber genialidad, y para que haya genialidad en una obra de arte, esta obra de arte debe objetivar una forma inédita de razonar, es decir, una forma inédita de relacionar racionalmente unas ideas con otras, unas materias con otras, unos conceptos con otros. Sin racionalismo inédito no hay genialidad. De hecho, una obra literaria genial es una obra literaria original. Original porque plantea una manera nueva, diferente y original de razonar en términos literarios, es decir, no es el kitsch. Por esta razón, cuando muchas personas hoy día tratan de escribir literatura, yo les aconsejo que eviten siempre referir la literatura que escriban a cualquier cosa que hayan visto antes. Porque cuando las redes sociales son la fuente de inspiración de la literatura que se dice escribir, eso ni es literatura ni es nada. Eso es un kitsch. Es decir, que cuando se hace una obra literaria tiene que utilizarse una forma original de escribir y unas ideas originales de escribir. Y claro, ustedes me dirán, pero eso lo hace muy poca gente. Hombre, pues claro, pues ¿qué se creen? ¿Que literatura se hace como se fríe un churro? No. Evidentemente las obras literarias realmente originales las hace muy poca gente. Ahora, si ustedes quieren hacer una obra literaria original, yo les digo lo que hay que hacer. Si no, vayan a un taller de escritura, donde les enseñarán a hacer kitsch, en definitiva, ¿no? Esa es mi idea, mi criterio. Ustedes piensen lo que quieran. La tesis octava afirma que no hay literatura sin transducción, es decir, todo lo que se transmite se transforma por el hecho mismo de transmitirse, y la literatura es una centrifugadora de transmisiones y de transformaciones de sentido. La tesis 9 considera que no hay literatura sin ficción. La ficción es una de las cualidades esenciales de la literatura, no es la única, pero es absolutamente fundamental. Es decir, sin literatura no hay ficción. Naturalmente pueden ponerme ejemplos estrambóticos del tipo que quieran. Pueden decir, bueno, es que conozco a una persona que escribió una obra literaria que no es ficticia. Vale, bien. Yo en casos así, yo simplemente les recomiendo que sigan hablando, pero ya no conmigo, directamente. Me dirán, es que hay gatos que no tienen rabo. Sí, pero las propiedades del gato consisten en tener 5 extremidades. 5 extremidades, de las cuales la quinta es el rabo. Por lo tanto, la literatura patológica se la dejo a los teóricos de la literatura, que hacen teoría de la literatura para teóricos de la literatura, pero no para la gente común y corriente. Yo hago una teoría de la literatura para la gente común y corriente, no para la gente que vive al margen de la realidad. La 10ª tesis considera que la literatura es la negación del sentido literal. La literatura, sabemos, lo he dicho muchas veces, es una trampa para el que no sabe razonar, y la literatura nunca afirma lo que literalmente dice, sino que más bien afirma otra cosa. Cuando Cervantes en el Quijote, por boca de Don Quijote, dice con la iglesia hemos dado, Sancho, está diciendo muchas más cosas de las que literalmente supone tropezar con el edificio, con la construcción física de la iglesia del Toboso. Está diciendo mucho más, es decir, que la literatura
es la negación del sentido literal porque es la afirmación de muchas más cosas que están implicadas en ese contexto. De ahí que la hondura irónica y humorística de la literatura permita trascender la censura mucho mejor que cualquier otra forma de discurso. Razón que nos hace también suponer que la literatura y la libertad viajan juntas. Una sociedad sin literatura es una sociedad que tiene una visión muy limitada de la libertad o que simplemente tiene una visión equivocada de la libertad. Abiertamente lo digo. Una sociedad sin literatura es una sociedad sin libertad. Y una sociedad que no tenga una idea clara de literatura es una sociedad que tiene una idea equivocada de libertad. Esto es una afirmación que me parece absolutamente fundamental. Es decir, una sociedad que no tenga una idea clara de literatura es una sociedad que tiene una idea equivocada de libertad. Y ahora pregúntense ustedes qué idea de literatura tiene la anglosfera, qué idea de literatura tienen los Estados Unidos. Y respóndanse a esa pregunta, respóndanse a esa pregunta. Y pregúntense también qué idea de literatura ha tenido siempre la tradición hispano-grecolatina. Dentro de este contexto, la tesis 11 sostiene precisamente que la literatura es una invención, es una construcción hispano-grecolatina. La literatura tal como la conocemos hoy nace en Grecia, se desarrolla en Italia y alcanza su perfección en el siglo de oro español. Me dirán ustedes que este es un esquema muy hegeliano, ¿no? Muy hegeliano, tiene una concepción muy hegeliana. Digan lo que quieran, puede que sí, puede que no, no me importa. Incluso ya me adelanto yo a decirlo. Lo que sí es cierto es que la literatura tal como hoy la conocemos nace con la obra homérica, Ilíada y Odisea, no nace con la Biblia. La literatura nace en un terreno que no está intervenido por Yahvé. La literatura nace en un terreno que no está intervenido por una divinidad monoteísta, sino por una religión que es una ficción, por una religión cuyos dioses son completamente ficticios, que es lo que hace Ilíada y Odisea, convertir a los dioses olímpicos en ficciones a la altura de personajes histórico-legendarios, mítico-literarios, es decir, personajes fabulosos. La literatura neutraliza en la fábula, es decir, en la invención imaginaria, la ontología de los dioses y la ficcionalidad de los personajes literarios. Luego, la filosofía tratará de preservar a los dioses de la ficción, y de hecho el cristianismo no tolerará de ninguna manera que a su dios se le considere una ficción, pero la literatura ya ha considerado a los dioses ficciones desde la obra homérica. Lo mismo hará la literatura latina y lo mismo hará la literatura española. En ese contexto, quiero decir que la literatura es la secularización de la vida y es una forma de razonar ante la vida muy distinta de la razón teológica que exige la religión, muy distinta de la razón científica que exige, por ejemplo, la matemática. Por eso decimos que la literatura no es una ciencia. Es decir, la literatura razona a un nivel, a una escala muy diferente del racionalismo que se da en otros ámbitos. La literatura no razona como la termodinámica, la literatura no razona como una calculadora, porque entonces haría una obra literaria, la haría una calculadora, como ocurre en el caso del departamento de ficción o en una novela como 1984 de Orwell. Quiero decir, la literatura razona como razona un ser humano, es decir, con una destreza, con una habilidad, con una capacidad de disimulación de la que una máquina no es susceptible, es decir, no la alcanza una máquina. La gran ficción es una máquina que sea capaz de pensar como un ser humano, eso es absolutamente imposible. El ser humano es la máquina más perfecta de todas, precisamente porque tiene una capacidad de error muy natural, cosa que la maquinaria desarrollada por el propio ser humano no alcanza nunca. Insisto que esta tesis, la 11, considera que la literatura es una construcción hispano-grecolatina, importada por la anglosfera, así de simple. Es decir, la originalidad de la literatura anglosajona muere con Shakespeare. Alcanza una cima importante en la obra medieval de Geoffrey Chaucer y muere con Shakespeare. Después de Shakespeare, la literatura anglosajona es realmente un palimpsesto de la literatura hispano-grecolatina. Me dirán, bueno, es que el Fausto de Goethe es un divertículo del diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara. Es decir, el Mefistófeles
es un primo segundo del Diablo Cojuelo, que está en la redoma, que libera el estudiante que protagoniza esta obra. Quiero decir que cuando hablamos de literatura hispano-grecolatina y esencialmente de literatura española, que es la que lleva a cabo la primera globalización histórica y universal, valga la redundancia, de la literatura. Por esa razón, la tesis 12 dice que es un error para el hispanismo reemplazar los estudios literarios por los estudios culturales. La cultura, insisto, es una invención de los pueblos que carecen de literatura y es un absoluto ridículo hablar de estudios culturales desde una tradición como la hispano-grecolatina, que tiene unos estudios literarios que son absolutamente insolubles, indisolubles en cultura. Es decir, la literatura es muy superior a la cultura. La literatura es una característica muy específica que no se puede disolver en cultura. Es muy superior y es mucho más exigente que la cultura. Nada tiene que ver con eso. Es decir, alguien que confunde la literatura con la cultura es alguien educado en la anglosfera o en los términos de la anglosfera, que no son lentes adecuadas para ver lo que es la literatura. La literatura exige una interpretación mucho más compleja y mucho más ambiciosa de lo que exige la cultura, en definitiva. La cultura es la gremialización del individuo, es la conversión ideológica del individuo que al integrarse en un grupo renuncia a su personalidad para adquirir la identidad del grupo. Los grupos no tienen personalidad, tienen identidad. La literatura exige personalidad. La tesis 13 y última afirma que en el Quijote está el genoma de la literatura universal. Y no lo está por casualidad, sino porque al Quijote se llega después de haber desarrollado estructuralmente e históricamente la superación de la idea de literatura hispano-grecolatina, en definitiva. Estas son las ideas fundamentales que se sostienen a lo largo de las tesis de toda esta obra y que se objetivan sobre todo en el tomo 1, en esa parte de la razón teórica, de la teoría de la literatura, que, como decía inicialmente, se articula en 8 temas. El primero, el de los postulados fundamentales; el segundo, el de la definición de literatura, la literatura como una construcción humana, como una construcción racional, como una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha. La literatura y la libertad viajan juntas. Donde no hay literatura no hay libertad. Donde no hay una definición clara de literatura hay una idea equivocada de libertad. Existe una construcción humana, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha, que utiliza sistemas lingüísticos a los que confiere un valor poético que los alemanes desde el idealismo llamaron estético, que reviste, que instituye un estatuto ficcional, que es algo clave en la literatura, y que naturalmente tiene proyecciones históricas a lo largo del tiempo, geográficas a lo largo del espacio y políticas a lo largo de sociedades humanas desarrolladas estatalmente, y que naturalmente requiere la literatura 4 términos fundamentales, que son el autor que escribe la obra escrita donde se objetivan las ideas formalmente desarrolladas en la materia literaria, el lector que interpreta para sí y el intérprete o transductor que interpreta para los demás. Eso es la definición de literatura que sostiene la tesis fundamental de esta obra, La crítica de la razón literaria, y que es la definición de literatura que hemos tenido siempre y que no hemos encontrado razones para alterar ni para cambiar. En el punto tercero de estos 8, la crítica de la razón literaria establece una teoría sobre el origen de la literatura, es decir, ningún crítico anglosajón, ni tampoco español, ni hispánico, ni de ninguna época, ha planteado un origen acerca de la literatura. Aquí se plantea una teoría sobre por qué nace la literatura, cómo nace la literatura, y cómo de su génesis se desarrolla una estructura, y cómo de esa estructura en nuestro mundo contemporáneo la literatura todavía tiene mucho que decir, aunque como el arpa de Becker está esperando quien la sepa bien tañer. El cuarto punto se refiere a la ontología literaria, que se objetiva básicamente en 4 términos fundamentales: el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Es decir, es una superación del modelo jacobsoniano que, estructuralmente hablando y pecando de un teoreticismo extremo, no rebasaba la retórica de Aristóteles,
e identificaba tres términos básicos: el emisor, el mensaje y el receptor, en términos puramente teoreticistas o estructuralistas. No, es necesario disociar al lector, que interpreta para sí, del intérprete o transductor, que interpreta para los demás. No es lo mismo leer una obra literaria y callarse que leer una obra literaria y mantener de ella una interpretación pública que incluso pueda actuar y determinar la capacidad receptora de otros lectores o de otros intérpretes, que naturalmente para ser un transductor es necesario contar con ciertas licencias y con cierto poder. Un transductor es un profesor que tiene licencia para explicar una obra literaria en términos académicos, en un contexto institucional, por ejemplo. Por lo tanto, confundir el lector y el transductor es simplemente ya estar fuera de juego. Quiero decir, eso ni un estudiante de primero de carrera confunde el transductor con el lector. Eso ya es una cuestión capital, básica. Hay un apartado quinto, que es el destinado a la gnoseología de la literatura, donde se justifica y donde se explica la interpretación científica de la literatura, de los materiales y de las formas literarias, y cómo esta interpretación es perfectamente objetiva dentro de lo que es la teoría de la literatura. Esta es una tesis absolutamente fundamental a la que yo no renunciaré jamás, desde el punto de vista de lo que es esta obra, La crítica de la razón literaria, que sostiene claramente que la teoría de la literatura, aunque su denominación es deficitariamente teoreticista, porque debería llamarse la construcción e interpretación de la literatura, que se llama teoría de la literatura, es el estudio científico de los materiales literarios, y tiene un fundamento netamente hispano-greco-latino, que solo por causa y por intervención de la anglosfera a lo largo del siglo XVIII se llega a proscribir, a prohibir prácticamente la interpretación científica de la literatura, o a desacreditar totalmente cualquier posibilidad de estudiar científicamente la literatura. No se trata de incurrir en un fundamentalismo científico, pero negar la interpretación científica de la literatura desde un fundamentalismo filosófico, sea idealista o sea materialista, para nosotros es un completo error. Es un completo error, completamente. Porque esta ya no es una cuestión de decir esto es blanco, esto es negro, sino simplemente de demostrar empíricamente que un soneto es una estrofa de 14 versos que son endecasílabos, y esto es una crítica completamente objetiva, al margen de que uno sea esquimal o que uno sea azteca o que uno sea español o búlgaro o que haya vivido en el siglo XIII o en el siglo XV. Se me dirá que el soneto inglés es diferente al soneto español, y yo diré, bien, pero vamos a retrotraernos aún más en la estrofa del soneto. Vamos a ver cuáles son las estructuras esenciales de la estrofa del soneto. ¿Existen sonetos inversos? ¿Existen sonetos inversos en decasílabos? Es decir, vamos a la génesis estructural de todos esos elementos y veremos cómo, regresando plenamente a las estructuras esenciales, hay siempre unos factores comunes que se pueden estudiar científicamente sin la menor duda. Lo que ocurre es que, como llevamos 300 años anglosféricamente oyendo que no es posible estudiar científicamente nada relacionado con las llamadas ciencias del espíritu, porque que ni son ciencias ni son del espíritu, evidentemente, porque este tipo de actividades humanas hablan al sentimiento, que es en lo que vivimos actualmente instalados, en la exaltación del sentimiento, y se reduce la literatura a expresión de sentimiento, cuando la literatura es expresión de ideas objetivas en muchos aspectos, que exigen una intelección que está mucho más allá del sentimiento, porque hay que pensar la literatura, no sentir la literatura. Cada uno puede sentir lo que quiera, puede comerse una percha y puede contar después que se siente comiéndose una percha, ¿no? O puede meterse un paraguas en la boca y abrirlo dentro y después contar que se siente con eso. Esas son cosas que cada uno puede hacer, por poner ejemplos completamente disparatados, y que no es en absoluto recomendable que se haga. Pero la literatura exige, al margen de los sentimientos que genere, una interpretación pensada, no sentida, sino analizada inteligiblemente, racionalmente, no sensiblemente, sino inteligiblemente. Y esta es una idea capital que se desarrolla en este capítulo 5 de 8. El apartado sexto se refiere a la ficción literaria, y se explica la ficción como una materia que carece de existencia operatoria. Esta es una tesis absolutamente fundamental, a la que no renunciaremos tampoco jamás en la crítica de la razón literaria.
El apartado 7 desarrolla una teoría de los géneros literarios que por primera vez en la historia rompe con los planteamientos arborescentes y taxonómicos de Aristóteles y de Hegel, que son completamente, los de Hegel son completamente de un idealismo realmente incompatible con la realidad genológica de los materiales literarios, y los de Aristóteles son propios de una teoría de los géneros literarios del siglo V antes de nuestra era. Quiero decir, no somos colegas de Aristóteles y desde luego, vamos, nunca hemos sido colegas de Hegel ni se nos ocurre. Entonces aquí se plantea una teoría de los géneros literarios completamente diferente. Y por último se plantea una teoría de la literatura comparada, se plantea una idea, concepto y método de literatura comparada absolutamente contrario y opuesto a la posmodernidad, porque consideramos que la posmodernidad, al basarse en el mito de la isovalencia de las literaturas y de las culturas, pues no está habilitada para ejercer la literatura comparada, porque si todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. Bien, estos 8 puntos constituyen el apartado o bloque correspondiente con el tomo primero. El tomo segundo se refiere a la razón práctica, a la crítica de la literatura ejercida sobre obras literarias y sobre textos literarios concretos. Este tomo segundo contiene algo más de 100 capítulos, que son respectivamente 100 estudios particulares, lo que los anglosajones llaman papers, es decir, artículos específicos sobre autores y obras literarios concretos, que se analizan desde el Antiguo Testamento hasta 100 años de soledad o poetas novísimos, como el caso del poeta Ramiro Fonte. Es decir, se atraviesan una serie de obras relativamente clásicas y canónicas y se ofrece la lista de las 30 obras más importantes de la literatura universal a juicio de la crítica de la razón literaria, a juicio del autor de la crítica de la razón literaria. Aquí consideramos que si tuviéramos que citar 30 obras fundamentales de la literatura universal, citaríamos esas 30 obras que están señaladas, que están indicadas en la crítica de la razón literaria. Eso, el lector de la crítica de la razón literaria encontrará ahí esas 30 obras fundamentales. Se explican esas 30 obras y se explican otras más, a lo largo, ya digo, de unos 100 artículos aproximadamente, que se agrupan en 4 categorías, según pertenezcan a la literatura primitiva o dogmática, a la literatura crítica o indicativa, a la literatura sofisticada o reconstructivista y a la literatura programática o imperativa. Un ejemplo de literatura primitiva o dogmática es el Antiguo Testamento. Un ejemplo de literatura crítica o indicativa es el Quijote. Un ejemplo de literatura sofisticada o reconstructivista es la obra de Shakespeare, Gargantúa y Pantagruel, o, en fin, ejemplos de literatura fantástica. Y literatura programática o imperativa pues son el teatro épico de Bertolt Brecht, los Einacta de Bertolt Brecht, el Emilio de Rousseau, por ejemplo, este tipo de obras. Las obras básicamente utópicas, con frecuencia, utópicas. Bien, esto el tomo segundo. El tomo tercero está dedicado básicamente a conceptos y a la dialéctica de esos conceptos. Dialéctica de conceptos, dialéctica de ideas, dialéctica de interpretaciones, dialéctica de los géneros literarios en el Quijote, dialéctica entre ciencia e ideología y dialéctica entre política y literatura. Son esos 7 puntos dialécticos donde se atraviesa en esas consideraciones una serie de aportaciones que cierran el tomo tercero de la crítica de la razón literaria. En este apartado hay una reflexión importante acerca de literatura y democracia, es decir, cuál es el papel de la literatura en la democracia y qué es lo que cabe esperar de la democracia para la literatura y de la literatura para la democracia. La tesis que se sostiene en la crítica de la razón literaria es que la democracia no sobrevivirá al siglo XXI, que la democracia es un sistema político, por desgracia, que fracasa en el siglo XXI y al que sucederán otros sistemas políticos que no serán democráticos, sino que serán esencialmente totalitarios. Naturalmente esto es el punto y final de la crítica de la razón literaria y el punto y final de muchas cosas también, porque el final de la democracia supone el final de muchas cosas. De muchas cosas que por fortuna yo ya no veré porque me moriré antes, y en ese punto me alegra enormemente morirme porque no veré cosas que preludio terribles. Pero sí es cierto que
el futuro de la literatura en una sociedad sin ideas y en una sociedad sin libertad es un futuro muy inquietante, es un futuro muy preocupante. Y claro, ¿qué ocurrirá entonces? No lo sabemos. El futuro es algo que no solo está por venir, sino que está por hacer. Y mientras no se construya, pues no se presentiza, no se hace presente. Por lo tanto, no lo sabremos. Eso lo sabrán quienes sobrevivan al fracaso de la democracia y encuentren más allá de este sistema político una nueva forma de vida, que está marcada básicamente por un Estado como es la República Popular China. Es decir, eso es lo que viene aquí. ¿Qué papel desempeña la literatura en un Estado como la República Popular China? Es algo que, a mi juicio, todavía está por ver. Está por ver. Es decir, la literatura siempre ha tenido mucho que decir allí donde ha existido, y ya digo que donde no hay literatura no hay libertad. Donde no hay literatura no hay libertad. También sostengo la tesis de que la libertad no es algo que vaya creciendo o menguando a lo largo de la historia. Es decir, hoy no tenemos más libertad de la que teníamos en el siglo XVIII ni de la que teníamos en el siglo XVI. Hoy tenemos una libertad diferente. Es decir, la libertad se transforma a lo largo de la historia cualitativamente, pero no se incrementa o se disminuye. Es decir, se incrementa en algunos aspectos y disminuye en otros aspectos. Hoy podemos hacer cosas que no podíamos hacer hace 500 años, y 500 años hacíamos cosas que hoy no podemos hacer, porque simplemente están prohibidas. Así de simple. Quiero decir que la libertad es un concepto que, al contrario de lo que propugnaba Kant, crece a medida que avanza el curso de la historia. No, la libertad es un concepto que crece y disminuye según determinadas circunstancias y múltiples variantes, que no están nunca garantizadas, no están nunca garantizadas. Pero insisto que una libertad sin idea, una sociedad sin libertad y una sociedad sin ideas es una sociedad en la que la literatura tiene mucho que hacer. Tiene mucho que hacer porque tiene muy pocas posibilidades de hacer casi nada. Por lo tanto, su potencial es muy, muy intenso. Finalmente, la crítica de la razón literaria contiene una sexta parte, una sexta y una décima parte, sexta, séptima, octava, novena y décima partes, que son las siguientes. La sexta parte está dedicada a las apostillas, que son unos aditamentos que se han escrito con posterioridad a la edición impresa de la crítica. Consta de un epílogo, consta de una bibliografía que se articula en bibliografía literaria, las obras literarias a las que nos hemos referido, una bibliografía metodológica, es decir, una bibliografía propiamente crítica, y una bibliografía aberrante, es decir, una bibliografía que consideramos que son libros auténticamente disparatados sobre teoría literaria, porque ni se refieren a la literatura ni son de teoría, pero se hacen pasar como obras de teoría literaria. Por ejemplo, la obra de Derrida, o buena parte de la obra de Roland Barthes, es decir, obras que no aportan nada en absoluto a la literatura y que se hacen pasar por obras de teoría de la literatura y que sin embargo han tipificado y han constituido lo que hoy es la posmodernidad, cuando en realidad consideramos que estas obras, desde el punto de vista que aquí sostenemos, son una auténtica tomadura de pelo. Es decir, los escritos de Terry Eagleton sobre literatura, eso a mí me parece francamente una tomadura de pelo completa. Y, en fin, muchos otros ahí están mencionados de una manera sumaria, es decir, son los libros que me han hecho perder el tiempo, o sea, realmente. Para mí, leer a Terry Eagleton ha sido una de las mayores pérdidas de tiempo que he tenido, a las que me he visto obligado en mi actividad profesional. Es decir, prefiero coordinar un grado en lenguas extranjeras o en cualquier otra actividad burocrática a leer a Terry Eagleton. Es decir, es una pérdida de tiempo descomunal. Cualquier forma de trabajo que se haga es más productiva, incluso el trabajo administrativo es más productivo, infinitamente más productivo que leer a Terry Eagleton. Es decir, eso es una auténtica necedad. O sea, en fin, podría hablar infinitamente de estas cuestiones, pero no vale la pena hacerlo. La obra, en el apartado 9, consta de un glosario de términos fundamentales utilizados en la crítica de la razón literaria, que se analizan sintéticamente y que todos ellos, del primero al último, no están ordenados alfabéticamente, sino que están ordenados programáticamente, de tal manera que eso responde al programa básico, al programa esencial del conocimiento de la crítica de la razón literaria.
Y por otro lado hay una videoteca. La videoteca se compone de los enlaces de más de 1000 vídeos hechos por una única persona, por una sola persona. Más de 1000 vídeos se irán incrementando mientras haya salud, para ilustrar los contenidos de la crítica de la razón literaria. Estos vídeos están dedicados a la explicación de algunas de las obras que se han incorporado con posterioridad a la edición escrita y a los que se puede acceder a través de los diferentes enlaces allí donde se mencionan a estos autores o a estas obras. Y finalmente se ofrece, ya fuera de la numeración decalógica, una antología de textos literarios impresos, citados, que han servido de ilustración a los contenidos teóricos de esta obra, de la crítica de la razón literaria. Esta es la aportación fundamental de la digitalización de esta obra, que en su edición impresa dispuso de 3 tomos y que en su edición digital está disponible de forma abierta, libre y gratuita para cualquier persona interesada, para cualquier lector. Siempre he tenido el deseo de poner a disposición pública y de forma libre, sin trabas, el conocimiento de la literatura, porque considero que si el conocimiento de la literatura no nos hace mejores personas, al menos nos hace personas más inteligentes. Y aunque la inteligencia no suponga ninguna salvación respecto a ningún pecado original, sí considero que cuando el ser humano está obligado a sobrevivir ante circunstancias muy adversas, es mejor saber qué es la literatura y tener una capacidad intelectiva y una competencia para interpretar los textos literarios, porque si algo nos asegura la literatura es que nos permite desafiar la inteligencia humana de forma a veces muy superior a lo que exige la matemática u otras actividades. Porque tengan en cuenta que lo que hace la matemática lo hace una calculadora. La comprensión y la interpretación de la literatura no lo hace una máquina. Un libro como El Quijote no hay máquina que lo pueda escribir. Por lo tanto, interpretar humanamente algo como la literatura es una actividad que ninguna otra maquinaria que no sea la humana puede hacer. Por lo tanto, a mi juicio, el conocimiento de la literatura es un conocimiento del cual el ser humano no puede prescindir. Y en una época como la nuestra, en la que platónicamente la literatura ha sido desterrada de la República, universitaria, académica y estatal, una obra como esta, La crítica de la razón literaria, es una obra que te permite conocer lo que la literatura es al margen de la universidad, porque la sociedad en la que vas a crecer es una sociedad en la que la literatura va a estar desterrada de todas partes, pero aquí la tienes, de forma abierta, libre y gratuita. Y ya sabes, nadie diga de esta agua no beberé.